Hola, buenos días. En este video vamos a empezar a abordar el concepto de viscosidad. Vamos a dar la definición de viscosidad, a explicar que hay dos formas para medir la viscosidad y de ahí sale la viscosidad cinemática y otra que le llamamos dinámica o absoluta. Y también vamos a ver algunos conceptos relacionados con la ley de viscosidad de Newton y precisamente los fluidos newtonianos y no newtonianos. Bien. Antes de entrar directamente al concepto de viscosidad, quisiera partir de este concepto que ya conocen, que es el de módulo de elasticidad o módulo de Young. Este lo vieron en materias como tecnología de materiales o ingeniería de materiales metálicos. En el módulo de elasticidad, lo que tenemos es un sólido y le vamos a aplicar en este caso un esfuerzo normal. Tenemos nuestro módulo de elasticidad y le vamos a aplicar un esfuerzo normal. Es la muy conocida prueba de tensión. Entonces le aplicamos un esfuerzo normal, o sea, tenemos digamos, una varilla y la sometemos a tensión en la máquina universal. Y lo que estamos midiendo es cuánta deformación unitaria se produce, o sea, la deformación lineal por cada unidad de longitud. Entonces, al hacer la gráfica, la primera parte es una parte recta, que es donde se cumple la ley de Hooke. La deformación es proporcional. Entonces, de tal manera que la relación entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria es una relación lineal y está determinada por el módulo de Young o módulo de elasticidad. Esta es la constante que relaciona a estas dos variables. Ahora, en los mismos sólidos, pues vamos a tener, dependiendo del material, diferentes gráficas. Aquí tenemos primero la curva del acero, y como pueden ver, de estos cuatro materiales es el que tiene el mayor módulo de Young, que son 30 por 10 a la 6 psi o 207 gigapascales. Pero en el otro extremo tenemos un material muy blando como el magnesio, que en este caso el módulo de Young apenas llega a 45 gigapascales contra 207 del acero, y pues tenemos algunos intermedios como el aluminio, el titanio. Entonces aquí podemos establecer que entre más inclinada, entre más horizontal esté esta recta, el material sólido tiene un módulo de Young menor. Si aplicamos una cierta cantidad de esfuerzo, como por ejemplo ahí 20 K6 para el caso del acero, obtenemos una deformación de solo 0.0007 pulgadas por cada pulgada de longitud de la probeta. Pero para el mismo esfuerzo, para los mismos 20 K6, en el caso de un material como el magnesio, obtenemos 0.0031. O sea, la deformación es más de 4 veces mayor en el magnesio. Entonces, entre más horizontal esté esta línea, quiere decir que el material es más blando, por así decirlo, tiene menor capacidad de resistir la deformación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el esfuerzo, perdón, con la viscosidad? Bueno, pues de que así como hablamos del módulo de Young, aquí podemos hablar de la viscosidad. Solo que aquí en el caso de los líquidos no vamos a poner un esfuerzo normal. Aquí vamos a poner un esfuerzo cortante. Ahorita explicamos por qué cortante. Vamos a ilustrarlo de una vez. Si tenemos un depósito, recordarán cuando vimos lo de compresibilidad. Si a ese depósito le ponemos una compresión con un émbolo, de tal manera que la fuerza aplicada y el plano son perpendiculares, aquí tenemos un esfuerzo normal. Y en el caso de los fluidos líquidos, cuando aplicamos un esfuerzo normal, casi no obtenemos variación de volúmenes, casi no se comprimen. Casi no se comprimen. Entonces, no les interesa tanto en este caso la deformación producida por un esfuerzo normal, porque habíamos establecido pues, de que en el contexto de la materia íbamos a hablar de fluidos incompresibles, aunque en la práctica sí se pueden comprimir un poquito si aplicamos una presión muy alta. Sin embargo, es de mayor interés cuando al mismo fluido le aplicamos una fuerza de corte. Sería más o menos algo así. Tenemos nuestro depósito con fluido y le aplicamos una agitación que pudiera ser con una varilla.
Entonces esta varilla la movemos a lo largo del fluido y se está aquí aplicando un esfuerzo de corte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que conforme aplicamos el esfuerzo de corte dentro del fluido, se da una cierta velocidad, o sea, una cierta agitación. Pero esa velocidad no es uniforme, va a ser más fuerte aquí cerca de la varilla de agitación y se va a sentir más débil cuando está lejos. Entonces, esta velocidad va variando, hay una variación de la velocidad con respecto a la distancia. Y a esto le llamamos gradiente de velocidad y es lo que se grafica acá en el eje X. Entonces, a un fluido líquido le aplicamos un esfuerzo de corte y obtenemos un gradiente de velocidad. O sea, el fluido se mueve, pero no se mueve de igual manera a todo lo largo del fluido, sino que varía dependiendo de la distancia a la que le estamos aplicando la fuerza. Entonces, en muchos de los fluidos también obtenemos una gráfica, bueno, aquí la puse muy chueca, pero también obtenemos una gráfica recta y podemos obtener diferentes gráficas dependiendo del fluido. Si fuera muy viscoso, pudiera ser así, medio viscoso así y digamos casi nada viscoso, algo así. Ejemplos, este pudiera ser algo como lo que llamamos trementina. Trementina, que es ese como barniz que le escurre a los árboles, que es muy viscoso. Un fluido de viscosidad media pues pudiera ser el agua, ¿no? Y uno muy poco viscoso pudiera ser el aire. Entonces, de tal manera que a estos fluidos, como la trementina, le aplicamos aquí un cierto esfuerzo de corte, y el gradiente de velocidad que obtenemos es muy pequeño, o sea que casi no se mueve. En el caso del agua, si aplicamos el mismo esfuerzo, pues obtenemos un gradiente de velocidad mayor. Y en el aire, pues sería muy alto. Aquí, de hecho, pues como lo tengo dibujado, ni siquiera lo alcanzaríamos a graficar. ¿Ok? Entonces, pues justamente esta relación que existe en los fluidos es lo que llamamos la ley de la viscosidad de Newton, que está aquí establecida. Entonces, si tenemos a un fluido y le aplicamos un esfuerzo de corte, vamos a obtener un gradiente de velocidad, una variación de la velocidad con respecto a la distancia, o sea, la velocidad dentro del fluido no es uniforme, va cambiando, y estos dos factores se relacionan por la viscosidad absoluta. O sea, esto viene siendo un símil de lo que estábamos hablando. En un sólido aplicamos un esfuerzo normal, obtenemos una deformación axial y la relación entre ambos está dada por el módulo de Young. Entonces, entre mayor sea el módulo de Young, mayor la capacidad de oponerse a un esfuerzo aplicado y no deformarse. En el caso de los fluidos, entre mayor la viscosidad, que le vamos a llamar a esta viscosidad medida así, con agitación, le vamos a llamar viscosidad dinámica o absoluta. Entonces, entre mayor la viscosidad, menos el gradiente de velocidad, o sea, se mueve menos el fluido. Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de viscosidad, vamos a referirnos como a la capacidad que tiene un fluido de oponerse a la deformación bajo la acción de fuerzas de corte. Es un fluido muy viscoso como la trementina, tiene mucha capacidad para oponerse a la deformación. Le ponemos agitación y pues se mueve poco, y un fluido menos viscoso pues se va a mover más. Esto está representado aquí con un par de placas que están puestas en una superficie. Esto sería así como una mesa, que sería la superficie estacionaria, y luego ponemos dos fluidos, en este caso un fluido más viscoso, que es el agua. Todavía no hemos hablado de las unidades, pero ahorita vamos a hablar. Y aquí tenemos un fluido menos viscoso, como es un aceite con este valor de viscosidad. Entonces, si esa capa de fluido, que en realidad es muy pequeña, le hicimos una especie de magnificación y la viéramos en forma transversal, veríamos que el fluido no se mueve igual en todas partes. El fluido que está pegado a la superficie estacionaria tiende a permanecer estático, y el fluido que está pegado aquí a esta placa, ese tiende a irse junto con la placa y a moverse a mayor velocidad. Entonces, en el inter entre este y este, pues hay una variación que, cuando esta capa es delgadita, es una variación lineal, y es más o menos la representación que tenemos justamente aquí en forma de gráfica. Ahora, en cuanto a las unidades, vamos a hacer una pausa para borrar, y luego ahorita
abordamos la parte de las unidades. Ahora sí, hablando con respecto a las unidades. Teníamos nuestra ecuación, que es la ley de la viscosidad de Newton, y decíamos, si a un fluido le aplicamos un esfuerzo de corte, vas a obtener un gradiente de velocidad, o sea, el fluido se va a agitar, se va a mover. Y la relación entre ambos está dada por la viscosidad del fluido. Entre más viscoso hay menos agitación y viceversa. Entonces, en cuanto a las unidades, pues las unidades de esfuerzo son pascales en el sistema internacional. Vamos a ver qué nos queda aquí en la viscosidad absoluta. Y en cuanto al gradiente de velocidad, pues tenemos en la velocidad metros sobre segundo. Y esta es la distancia. O sea, aquí tenemos, en este caso, la fuerza que le estamos aplicando y esta es la distancia, que pues en este caso sería el ancho de la capa de fluido. Esa distancia se mide en metros, metros sobre 1. Entonces tenemos un extremo con un medio y despejando la viscosidad nos quedan unidades de pascales por segundo para el sistema internacional. Si es el sistema inglés, van a ser libras, pies cuadrado por segundo. ¿Okay? Entonces vamos a decir que estas son las unidades en cada sistema usando unidades fundamentales. Okay. Los fluidos que siguen este comportamiento, el comportamiento de esta ecuación, y cuyo comportamiento es lineal, o sea, le aplicamos un esfuerzo de corte y luego medimos el gradiente de velocidad y esa relación nos da lineal, a estos fluidos le llamamos newtonianos. ¿Por qué? Porque cumplen justamente con la ley de la viscosidad de Newton. Los fluidos newtonianos son los fluidos más cotidianos, como el agua, los aceites, puede ser aceite de cocina, pero que esté limpio, que esté nuevo, aceite automotriz, pero igualmente pues que sea un aceite nuevo, limpio, gasolina, alcohol, pues otro tipo de alcohol, benceno. Entonces todos estos fluidos son newtonianos. Para hacer esta prueba, lo que se usa es una especie de agitador. O sea, tenemos aquí nuestro depósito con aceite y en lugar de meter una varilla, pues lo que se pone es un agitador y lo que se está midiendo es la cantidad de torque que le tenemos que aplicar para lograr esta agitación. Entonces, si el fluido es muy viscoso, pues se va a requerir un torque mayor. Si el fluido es poco viscoso, se va a requerir un cierto torque para lograr una cierta cantidad de agitación de velocidad. Entonces, cuando estos fluidos, cuando esta gráfica nos da una línea recta, le llamamos fluidos newtonianos. Luego más adelante vamos a hablar de los fluidos no newtonianos, que básicamente son los que no siguen este comportamiento lineal. Un fluido newtoniano pudiera tener una gráfica así, o pudiera tener una gráfica así, o pudiera tener una gráfica donde primero no hay nada de deformación, o lo tratamos de agitar y no se deforma, y luego empieza a moverse. Un ejemplo de estos pues sería así como las pastas de dientes, ¿no? O las pastas en general que están dentro de un tubo, que le aplicamos una cierta fuerza y como que no quiere salir. Recuerden que aquí está el esfuerzo. Entonces aquí le estamos aplicando un esfuerzo y no se quiere mover. Y a partir de cierto punto pues, empieza a deformarse. Entonces, si la relación es lineal, vamos a llamar fluidos newtonianos y son los fluidos más cotidianos. Y si no siguen esa relación, le vamos a llamar no newtonianos. Típicamente es una mezcla, los no newtonianos, de fluido más sólidos en suspensión. O sea, sólidos flotando, partículas sólidas flotando. O también pueden ser un fluido más otro fluido. En el caso de ejemplo de fluido con sólido, pudiéramos hablar que si tenemos un aceite automotriz nuevo y limpio, ese aceite sería newtoniano, estaría aquí. Sin embargo, cuando ese aceite se pone en el carro y empieza
a ensuciarse con todos los residuos de la combustión, con todo el desgaste de la máquina, a ese fluido que estaba limpio se le empezó a agregar sólidos y ya no se comporta igual. Y este ya sería un fluido no newtoniano. También otra posibilidad es de que tengamos una mezcla de fluidos, como pudiera ser agua con aceite, y eso, o sea, el agua sería un newtoniano, el aceite pudiera ser un newtoniano si está limpio, pero cuando los mezclamos ya no se comportan como newtoniano, se comportan como no newtoniano. Entonces los no newtonianos son, digamos, fluidos que por alguna razón alteraron su, pues, digamos, su limpieza. Eso lo vamos a ver mucho en el caso de los aceites automotrices. Ahora, habíamos comentado que esta forma de medir la viscosidad, donde tenemos un fluido y le aplicamos una cierta agitación, le vamos a llamar viscosidad absoluta o también viscosidad dinámica, y que las unidades eran pascales segundo o libras sobre pie cuadrado por segundo. Hay otra forma de expresar estas unidades. Si yo hago la simplificación de Pascal por segundo, Pascal pues sería Newton sobre metro cuadrado, y luego descompongo el Newton, que también tiene kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si hago toda la descomposición, me puede quedar algo como esto de aquí, igual si lo hago en el sistema inglés. Pues, aunque las unidades más comunes son estas, pues también en algunos casos nos pudiéramos encontrar estas otras. La verdad es que nosotros vamos a manejar como unidades pascales segundo o libra sobre pi cuadrado por segundo, aunque pues pueden aparecer en algunos otros textos otras unidades. Pero también existen unas unidades que son obsoletas. Actualmente nuestro sistema es lo que le llamamos el MKS, que es metro, kilogramo, segundo. Pero hace algunos años, hace ya algunos, no sé, probablemente 30 años, a mí todavía me tocó en el bachilleres que las unidades no eran estas, sino es lo que le llamaban el CGS, que aquí está, el sistema CGS. Entonces en el sistema CGS, en lugar de metros, se usaban centímetros, en lugar de kilogramos, se usaban gramos, y los segundos sí eran igual. Entonces eso hacía que las unidades fueran distintas. O sea, ahorita usamos unidades fundamentales de Pascal por segundo, pero en aquel entonces se usaba dinas, o sea, las dinas es una unidad de fuerza, dina por segundo sobre centímetro cuadrado. El Pascal pues es Newton sobre metro cuadrado por segundo. Estas son unidades de viscosidad. O sea, el Pascal segundo viene siendo esto. Pero hace unos 30 años, en lugar de Newton, se usaba la dina. Ay, perdón, lo escribí acá muy chueco. En lugar de Newton, se usaba una unidad de fuerza que era la dina. En lugar de metro cuadrado, se usaba el centímetro cuadrado, y pues el segundo ese sí no ha cambiado. Entonces, estas unidades se le llamaban poises, y unas unidades derivadas era el centipoise. Entonces, muchas hojas de datos técnicos estaban expresadas en estos centipoises. Al hacerse la actualización de las unidades del sistema internacional, pues las unidades de viscosidad, que son unas unidades derivadas, digamos, se vieron afectadas. Sin embargo, muchas industrias pues no les agradó el cambio, porque ya estaban muy acostumbrados a usar el centipoise, que estaba relacionado con las dinas y con los centímetros cuadrados. Entonces muchas industrias no cambiaron y se siguió usando el centipoise. Entonces, aunque estas unidades son obsoletas, digamos, desde el punto de vista de estándares y desde el punto de vista científico, en la práctica cotidiana son muy, muy usadas los centipoises. Entonces, digamos, si alguien publica un artículo científico, pues tiene que sujetarse a unidades de este tipo. O muchas veces en las ecuaciones, para tener congruencia dimensional, pues tenemos que hacer conversiones de centipoises para luego meterlas en estas unidades. Sin embargo, les digo, en la práctica, sobre todo en la industria, pues se van a seguir usando. Entonces, por eso es que tenemos, aparte de las unidades fundamentales, estas unidades que son obsoletas. Todo esto que hemos venido platicando es con relación a la viscosidad dinámica o absoluta. Nuevamente, en la viscosidad dinámica absoluta tenemos involucrada un esfuerzo de corte y tenemos involucrada velocidad.
Aquí está una representación de un viscosímetro rotacional, que es el que se usa para medir este tipo de viscosidad. Al fluido lo ponemos en un depósito, en este caso aquí nos están marcando un aceite, y tenemos unas aspas o algún usillo para hacerlo girar, y lo que se mide es el torque. Entonces es como se mide la viscosidad dinámica absoluta. Sin embargo, antes de que eso existiera, había otra forma de medición de la viscosidad, que es la viscosidad cinemática. En la viscosidad cinemática lo que se usa es nada más medir la viscosidad bajo la acción de la gravedad. Entonces aquí tenemos nuestro fluido, y ese fluido está en un baño de temperatura constante. Antes es un baño de aceite, y a este se le ponen aquí unas resistencias, ¿verdad? Para calentarlo y que se uniformice. Entonces cuando ya alcanza una cierta temperatura, digamos que escojamos 100 grados centígrados, cuando ya está uniformemente a una temperatura, aquí tenía originalmente un tapón. Entonces ese tapón lo quitamos y empieza a fluir el aceite, y se mide el tiempo en segundos. Se mide en segundos, aquí como aquí lo menciona, y luego se convierte a unidades de viscosidad cinemática. Y ahorita también explicamos la parte de las unidades. También una forma de expresarlo matemáticamente es que si queremos obtener viscosidad cinemática, que la viscosidad cinemática es esta, es la letra ñu, la letra griega ñu. Entonces lo que hacemos es que agarramos la viscosidad dinámica y la dividimos entre la densidad. O sea, viscosidad cinemática es la viscosidad absoluta dividida entre la densidad. Entonces, pues esto nos genera unidades diferentes. Tal vez se pregunten por qué en ocasiones se usa la viscosidad cinemática. Bueno, pues esta forma de medición es, para decirlo, un poco más antigua, y fue la primera que surgió, la de la viscosidad cinemática. Es pues más sencillo de medir, no tiene tantas complicaciones, entonces fue la primera. Luego, con el tiempo, se encontró esta manera de medir la viscosidad absoluta, y aparte se vio que cuando mide la viscosidad absoluta, esta viscosidad representa de mejor manera cómo se comporta un fluido cuando está trabajando en maquinaria en movimiento. O sea, sí hay aplicaciones donde la viscosidad cinemática pues nos explica bien lo que sucede, pero en toda la maquinaria donde el fluido es un aceite y está haciendo lubricación, la viscosidad, vamos a decir la buena, es la viscosidad absoluta. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, en un laboratorio, en una planta, pudieran tener un viscosímetro, se llama viscosímetro de Seibold. Entonces, este viscosímetro lo pudieran tener, por ejemplo, en una fábrica, pero en un laboratorio más especializado pudieran tener este otro viscosímetro, el viscosímetro rotacional. Entonces, si alguien hace una medición de la viscosidad cinemática y la quiere comparar con la medición de la viscosidad absoluta, tiene que tomar en cuenta siempre la densidad. Esto pudiera parecer muy obvio, pero no en todos los casos es. Hay muchos procesos en donde la viscosidad de un fluido no es constante. O sea, cuando la viscosidad de un fluido es constante, entonces sin problema podemos hacer conversiones entre uno y otro. Pero cuando la viscosidad no es constante, entonces nuestros cálculos pueden estar errados. Miren un ejemplo. En muchas industrias, por ejemplo en la industria electrónica o en talleres donde se fabrican motores o se reparan motores, lo que se hace es que se somete ya sea a las tablillas o a los motores, se meten en un baño de un barniz. Digamos que este fuera el motor, y que se le hizo una reparación. Entonces, para ponerle como aislante, se le pone aquí dentro del baño ahí se me fue la palabra, iba a decir conformal. El conformal es en la industria electrónica, de barniz, perdón. Aquí tenemos un barniz. Ahora, este barniz no va a tener una densidad constante. ¿Por qué? Porque está abierto a la atmósfera. Les digo, esto es muy común en talleres, no que sean chafas, pero vamos a decir que talleres no tan, con un control más tan estricto. Entonces la densidad no es constante,
porque aquí tiene alcoholes y aquí está habiendo una evaporación. Entonces, a lo mejor al inicio del turno tienes una cierta viscosidad, pero conforme va avanzando hay evaporación y pues le tienen que poner un thinner, ¿verdad? Para balancearlo. Entonces, si alguien tomara un valor de viscosidad cinemática en la mañana con una cierta densidad, pero en la tarde ya cambió, entonces la correlación entre esta y esta no va a ser buena. Entonces ese es uno de los problemas. También en la industria electrónica se usan procesos muy parecidos en la electrónica para hacer tablillas. O sea, se tiene así como una especie de canguilones, como en las minas. Entonces aquí van colgadas las tablillas. Puede ser un gancho, digamos que aquí se cuelga una tablilla y luego aquí va otro y aquí va colgada otra tablilla. Entonces todo esto está pasando también por un depósito con barniz. Entonces cuando va acá en la parte más baja, la tablilla está totalmente sumergida y ya sale bañada. Aquí le llaman, pues es un barniz, pero le llaman conformal. Hay también de varios tipos. Y la función es también pues, aislar la tablilla para protegerla de la humedad. Entonces pasa la misma situación. Al inicio del turno puedes tener una viscosidad adecuada, pero durante el transcurso del turno se va evaporando y va cambiando y se tiene que ir ajustando. Y no es, vamos a decir, en el medio industrial no es tan fácil, tan práctico estar haciendo mediciones constantes de la viscosidad. Entonces, pues eso plantea un problema. Entonces, todo esto que estoy mencionando es para decir que cuando la densidad no es constante, no podemos establecer con confianza una relación entre este y este. Si sabemos que la densidad del fluido es constante, entonces sin mayor problema puedo hacer una división. Yo puedo medir la viscosidad cinemática en un viscosímetro de Seibel, la puedo medir y la divido entre la densidad y ya tengo la viscosidad absoluta. Pero si esto no es constante, entonces no puedo hacer esta operación. Tendría que mandar mi fluido o mandar a un lugar donde tengan un viscosímetro rotacional o tenerlo yo mismo, lo cual suele ser más complicado. Pues bien, déjame ver si nos falta algo más en este tema. Okay. Sí, nos falta algo muy importante, las unidades. En cuanto a las unidades de la viscosidad cinemática, ya cuando hacemos la simplificación de unidades, nos queda metros cuadrados segundo para el sistema internacional o pies cuadrados segundo para el sistema inglés. Ahora, en cuanto a las unidades obsoletas del sistema CGS, pasa algo parecido. Así que en la viscosidad absoluta se usaba el centipoise. Ese fue el que vimos ahorita, centipoise, que es centipoise. Este es para la viscosidad absoluta, en unidades, digamos, obsoletas, pero de uso cotidiano en la industria. Para la viscosidad cinemática se usa el centi-stock. Centi-stock. Entonces, estas son las unidades que se obtienen si en el sistema internacional tenemos metro cuadrado sobre segundo. En el sistema que antes se tenía centímetro cuadrado sobre segundo y esto da un stock. Y la unidad de centistock pues es la centésima parte. Entonces, estas unidades, estas y estas, digo, son obsoletas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de estándares. Sin embargo, se usan con mucha frecuencia en la industria. Miren, de hecho voy a entrar rápidamente a buscar una hoja de datos. Vamos a poner hoja de datos aceite monogrado SAE 40. Vamos a poner el Quaker. Vamos a ver si encontramos la hoja de datos rápido, que espero que sí. Y a ver si nos da. Esta es la hoja de seguridad. Esta es otra información más relacionada con la toxicidad y cosas de ese tipo. Espero que no se tarde mucho. Vamos a ver. Ficha técnica. Esta es el SAE 40. Vamos a ver si... Ok. Miren, aquí están. Centistocks son las unidades que vienen en estas
en estas hojas. Entonces digo, en la industria es muy común estas unidades. Sí puede ser que ya dentro de un laboratorio, de alguien que publica un artículo científico, si toma estos datos de la hoja de datos, cuando haga sus, vamos a decir, sus cálculos, sus operaciones, va a tener que hacer convenciones entre el CentiStocks y hacer las unidades que necesite, metros cuadrados sobre segundo, pies cuadrados sobre segundo. Como de costumbre, tenemos el apéndice K y ahí vienen las equivalencias entre los diferentes sistemas de unidades. Vamos a ver. Apéndice K, factores de conversión. Me parece que es la segunda página. Sí, miren, aquí para la viscosidad dinámica y la cinemática. Entonces aquí viene de pascales segundo a libras segundo sobre pie cuadrado, o viene también de poises a pascales segundo, o de centipoises a pascales segundo. Y para la cinemática, si lo necesitamos, lo podemos hacer de stock a metros cuadrados segundo, de centi-stock a metros cuadrados segundo. Entonces, perdón. Retomando lo que estaba diciendo, en la industria vamos a encontrar datos en unidades que son obsoletas, pero de uso plenamente cotidiano. ¿Qué más tenemos que comentar? En el libro tenemos un apéndice, que es el apéndice D, que es un apéndice que nos da datos de viscosidad absoluta. Me voy a ir al apéndice D. Este es el apéndice D. La característica de este apéndice es que me da viscosidad dinámica o absoluta, y vean que me lo da en pascales segundo, o lo que es lo mismo, newton segundo sobre metro cuadrado, para que recordemos que estas son equivalentes. El mérito de este apéndice es que me da la viscosidad de diferentes sustancias a diferentes temperaturas. Por ejemplo, aquí tengo petróleo crudo con una gravedad específica de 0.86. ¿Okay? Entonces lo puedo encontrar su viscosidad con variaciones desde casi a 10 bajo cero hasta 120 grados centígrados. Una característica importante de la viscosidad es de que en general cuando aumentamos la temperatura pues desciende la viscosidad en el caso de los fluidos líquidos. En el caso de los fluidos gaseosos pues pasa lo contrario, porque se produce una compresión isométrica, o sea, tenemos un fluido en un espacio confinado, lo calentamos y sin cambiar el volumen se produce una compresión por el aumento de temperatura. Entonces, cuando deseemos obtener viscosidad dinámica o absoluta a una temperatura particular, este apéndice nos va a seguir. La contraparte es que no es un apéndice muy preciso, es más con cuestiones, digamos, didácticas, más que de uso industrial. Tenemos otros apéndices de donde podemos obtener datos de viscosidad dinámica y absoluta. Por ejemplo, en el apéndice A, aquí encontramos la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática del agua a diferentes temperaturas. Este apéndice A es de propiedades del agua. Este es el mismo, pero en unidades del sistema inglés. Este nos da viscosidad dinámica y cinemática, pero únicamente a 25 grados centígrados, que es lo que consideramos temperatura ambiente. Entonces, si el dato del problema nos dice 25 grados centígrados, pues aquí el apéndice B es el que nos va a auxiliar. Y lo mismo es para el sistema inglés. En el caso del sistema inglés, 77 Fahrenheit se considera temperatura ambiente. Y luego viene un apéndice C, donde también nos da aquí únicamente viscosidad cinemática a 40 y a 100 grados centígrados. Entonces, cuando este es sí, es un solo apéndice, el C. Nos lo da, en el mismo apéndice nos da ambas unidades, en el sistema internacional y en el sistema inglés. Y como les comentaba, ya en el apéndice D nos habla de la variación de la viscosidad con la temperatura. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, 100 grados o 30 grados o 60, una temperatura distinta, pues nos venimos aquí a este apéndice. Y la forma en que se mide, pues miren, vamos a agarrar vamos a hacer aquí una ampliación para que sea un poco más claro de leer. Digamos que estamos interesados, vamos a agarrar aquí el aceite SAE, porque lo vamos a hablar de los aceites automotrices. Si nos preguntan la viscosidad absoluta de un aceite automotriz SAE grado 10 a 50 grados centígrados.
Entonces ubicamos aquí en la escala, el eje de los X, los grados centígrados, estos son los 50, y nos vamos hasta donde intersecte al SAE 10, que viene siendo esta parte de aquí. Entonces aquí se intersecta y simplemente nos vamos para acá. Entonces está entre el 1 y el 2. 2 por 10 a la menos, o sea, es menos de 2. Tiene que ser menos de 2. Vamos a decir que sea 1.7, 1.7 por 10 a la menos 2 pascales segundo. Y así es como se lee. Como les comentaba, esta gráfica no es muy precisa porque es una escala logarítmica. Entonces, la verdad que no podemos establecer con precisión. Yo aquí vi aproximadamente 1.7, pero alguien pudo haber dicho 1.8, 1.65. Entonces, siempre que se lee de estas tablas, hay cierta variación. Entonces, por ejemplo, en los ejercicios por ejemplo, de examen y la mayoría de ejercicios en clase, suelo no tomar datos de esta tabla porque pues sé que se interpreta en forma distinta. Es más común que me vaya a los apéndices A, B o C, donde ya vienen a una temperatura específica, pero bueno, pues es una referencia general para entender el tema de la viscosidad. Y lo que tenemos por acá, pues es básicamente lo mismo, solo se hizo como una ampliación para verlo con mayor claridad. Y bien, pues básicamente con esto terminamos esta parte del video. Como de costumbre, muchas gracias por su atención. Hasta luego.